El armenio Tigran Petrosian se proclamó campeón del mundo en 1963, destronando al patriarca del ajedrez soviético Mikhail Botvinnik, y después puso en juego su título contra otra de las vacas sagradas del ajedrez soviético, Boris Spassky, en 1966. Spassky estaba convencido de que la principal dificultad del campeón del mundo era su dureza extrema, es decir, que no arriesgaba casi nunca. Y eso tiene mucho que ver con la enorme belleza de la partida que vamos a disfrutar hoy. Moscú, la capital del ajedrez mundial durante muchísimos años. 1966, como les decía, esta es la 10ª partida de ese campeonato del mundo, de ese duelo en la cumbre entre Spassky y Petrosian. En este caso, Petrosian tiene las blancas y Spassky acaba de jugar alfil H3, que tiene muy buen aspecto esa jugada, pero no es nada buena. De hecho, es un error. Un error que hay que achacar a motivos psicológicos, porque en lugar de alfil H3, Spassky tenía jugadas mucho mejores, pero eso no es la cuestión hoy. La cuestión es mostrarles a ustedes por qué jugó alfil H3 y cómo lo castigó Petrosian. Spassky, como estaba tan convencido, se lo he comentado antes en la introducción, de que Petrosian no arriesgaba prácticamente nunca, entonces dio por hecho que ahora Petrosian iba a contestar con torre F2, moviendo la torre amenazada. Y entonces, contra torre F2, él pensaba continuar con torre por F4. Bueno, no se puede tomar la torre por dama G5 jaque, etc. El ataque negro sería realmente muy fuerte, probablemente ganador para las negras. Sin embargo, Petrosian tenía otra idea y deja la torre en F1 y sacrifica la calidad, que ya recordarán que es llamamos así a la diferencia de valor entre una torre y una pieza menor. Bien, aquí lo que pasó en la partida es que Spassky tomó la torre de F1. Podría haber jugado también torre por F4, entrando en una combinación un poco complicada para que yo se la cante entera. Entonces vamos a mostrar primero lo que pasó en la partida, luego paramos, volvemos atrás y les explico lo que pudo haber pasado. Entonces lo que pasó en la partida es que Spassky, como digo, acepta el regalo envenenado, toma alfil por F1 y torre por F1. Como el caballo de G6 está amenazado, hay que moverlo, caballo G6, y ahora van a ver ustedes cómo Petrosian ha evaluado la posición magistralmente. Alfil G4, y ahora empezamos a comprender que las blancas tienen una enorme compensación por el material sacrificado. ¿Por qué? Pues porque ese alfil de casillas blancas, que no tiene parangón en la posición negra, vale realmente bastante más que una torre. Supongamos que las negras ahora no toman este peón de F4, que es lo que van a hacer a continuación, que hacen alguna jugada, digamos, de contención. Lo que va a ocurrir es que las blancas jugarán alfil E6 jaque y luego F5. Y como no habría columnas abiertas para las torres negras, pues obviamente el alfil blanco valdría mucho más y el sacrificio posicional de Petrosian estaría más que justificado. Por tanto, bueno, lo que falta por mirar es qué pasa si nos comemos el peón de F4. Bueno, comerlo con la torre sería una catástrofe, porque después de torre por F4, alfil E6 jaque, rey F8, dama H8 jaque, primero cambiando torres en F4 y luego dama H8 jaque, eso sería, como digo, una catástrofe para las negras. Por eliminación, Spassky toma aquí con el caballo y se encuentra con la siguiente sorpresa, y es que Tigran Petrosian, no contento con haber sacrificado una calidad, sacrifica una segunda calidad. Entrega dos calidades, es decir, torre por F4, y ahora las blancas tienen dos piezas por dos torres, pero resulta que sus dos piezas en realidad valen más que las dos torres. Alfil E6 jaque. Bueno, ahora por poder se podría haber jugado rey F8,
Pero en fin, no les voy a mostrar la variante entera, simplemente les voy a dar las ideas básicas y ustedes podrán comprobarlo en su casa, que sería mortal para las negras. Si rey F8, dama H8 jaque, a continuación tomamos este peón de H7 con jaque, y luego según se vaya, a dónde se vaya el rey negro, la dama puede acabar dando algún jaque en G5 y tomando la torre que está indefensa, o si el rey negro acaba escapándose hasta E5 con tal de defender esa torre a cualquier precio, lo que ocurre es que el rey negro en E5 estaría bajo el fuego cruzado de todas las piezas blancas y quedaría perdido. Por tanto, otra vez por eliminación, Spassky tiene que jugar torre F7, que es el mal menor. Y entonces Petrosian, con su elegancia habitual y su tranquilidad, simplemente va añadiendo leña al fuego. Caballo E4, no solo, bueno, se amenaza, por ejemplo, caballo F5, es decir, todas las piezas blancas ejercen una presión tremenda contra la posición negra, ¿no? Hay que hacer algo, entonces Spassky decide activar su dama y juega dama H4, con tal de, bueno, de forma que contra caballo F5 pues pueda dar algunos jaques, pero entonces Petrosian se come el peón de D6, amenazando, o incrementando la presión sobre F7, y después del jaque G5, rey H1, Spassky juega torre A7, defendiendo a la compañera de F7. Y aquí lo que falta, simplemente para rematar esta partida magistral de Petrosian, es un remate muy elegante. Y efectivamente lo es. Alfil por F7, torre por F7, y ahora fíjense qué guinda más bonita, sáquenle una foto a esta posición, a este diagrama, y fíjense qué bonito. Dama H8 jaque. Y Spassky se rindió, porque contra rey H8 seguiría caballo por F7 y caballo por D5, perdón, por G5, con una pieza de ventaja, una guinda preciosa. Y ahora, tal como les he anunciado, volvemos atrás. Cuando Spassky tomó en F1, tenía una alternativa, que de hecho, ahora que ha pasado tantos años y la hemos podido analizar con los programas informáticos que calculan millones de jugadas por segundo, sabemos que la mejor defensa, la mejor jugada, en este caso de Spassky, hubiera sido, en lugar de alfil por F1, entrar en esta combinación. Torre por F4, torre por F4, dama G5 jaque, perdón, dama G5 jaque, y ahora la mejor jugada es torre G4. Ahora hay una simplificación masiva en la casilla G4, con caballo por G4, caballo por G4, alfil por G4, también las blancas juegan alfil por G4, dama por G4 jaque, rey H1. Bien, ahora se está amenazando torre G1, por tanto hay que hacer algo rápido, porque con la dama aquí blanca en B2, como ven, el peligro para el rey negro es mortal. En realidad la única jugada sería dama D4, no habría otra, y después de torre G1 jaque, rey H8, dama por D4, C por D4. Se hubiera llegado a esta posición, donde la ventaja blanca está clara, porque este peón es débil, el de D6 también, digamos que la estructura de peones blancos es mejor que la de los negros, y además es probable que el rey blanco se active más fácilmente que el negro. Esas dos ventajas podrían haber dado la victoria en todo caso a Petrosian, pero sin duda alguna, si Spassky hubiera calculado bien esta variante, habría entrado aquí, porque sus posibilidades de hacer tablas hubieran sido mucho mayores. Sí. En todo caso, retomando el hilo de la partida de esos fantásticos sacrificios de Petrosian, ustedes ya saben que a Petrosian pues casi siempre se le pone la etiqueta de jugador ultradefensivo, ultraconservador, pero ya ven que no siempre era así.